Bueno, tal y como nos hemos planteado este inicio de seminario, yo voy a dar unas muy breves pinceladas del panorama que tenemos a nivel europeo. César continuará metiéndose de lleno en un poco la actualidad española y terminamos presentando uno de los productos estrella del proyecto AMBER, que es el programa de ciencia ciudadana. Muy brevemente, como ya he comentado, yo soy Rosa Olivo, trabajo para la Fundación Mundial para la Migración de los Peces, la World Fish Migration Foundation. Aquí hoy parte del equipo, Arjan Berghuisen, que es el director de la Fundación, Herman Wanningen, que ya se ha presentado antes, es el fundador, y Rick Bomer, que vendrá un poquitillo más tarde y que nos presentará un poco cómo va a celebrar el Día de la Migración de los Peces. Muy brevemente explicar quiénes somos. Somos una pequeña ONG con base en Holanda, concretamente en la ciudad de Groningen. Digo pequeña porque realmente somos muy pocos, somos 9 o 10 personas trabajando, pero somos grandes en ambición. Trabajamos para proteger y conservar los peces migradores, que de hecho son la mayoría, y para ello, pues básicamente trabajamos en proyectos, en iniciativas que promueven los ríos libres de barreras. Bueno, como todos sabéis, los ríos son uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. Son además objetivo de costosos programas de restauración que nos cuestan a los contribuyentes miles y millones de euros todos los años. Y aún así, este es el panorama que tenemos. Según este mapa que veis aquí, de la Agencia de Medio Ambiente Europea, en el año 2015, únicamente la mitad de las masas de agua pudieron clasificarse o pudieron alcanzar el estado de buen estado ecológico, según la Directiva Marco del Agua. Dentro del panorama europeo, España no es de los menos malos y aún así, bueno, en general podemos decir que únicamente entre el 30 y el 50% de las masas se pudieron clasificar como buenas y básicamente, bueno, una de las principales razones para no poder alcanzar este buen estado es la fragmentación y la pérdida de hábitats naturales que causan los miles o concretamente los cientos de miles de barreras que tenemos inundando nuestros ríos, como bien decía César antes. Este es un mapa de cómo ha ido evolucionando la fragmentación a nivel europeo, entendiendo fragmentación como la causada por barreras de una altura de más de 10 metros. Como veis, España se encuentra entre los países donde esta fragmentación ha aumentado más y simplemente con una cita de Nilsson que comentaba ya en 2005 cómo Europa es el continente donde menos ríos libres de barrera. I'm Jeremy Wade, fisherman and biologist. There it is, there it is, there it is! For over 30 years, I've travelled the world's seas and rivers. Seguimos. Vale. Entonces, esa es una realidad, pero ¿cuál es la otra realidad que tenemos? Pues que necesitamos los obstáculos, los utilizamos. Las presas nos brindan oportunidades de energía, de abastecimiento de agua, de riego, de protección frente a inundaciones. Además, y sin entrar en polémica sobre si está bien o mal, la energía hidroeléctrica está clasificada como una energía renovable y limpia. Y supone el 80% ahora mismo de la energía renovable, genera el 80%
de la energía renovable en Europa. Y, desde luego, es una de las energías clave para alcanzar la cota de energía renovable de 20% en Europa para el año 2020, como marca la directiva europea. Esto hace que en Europa la tónica, o lo que se espera, es que la energía hidroeléctrica, y más concretamente la mini hidroeléctrica, vaya en aumento. En algunos países, de hecho, se espera que esta energía aumente hasta en un 40%, y, desde luego, esta tónica general se puede extrapolar al resto del mundo, donde se espera un boom en general. Aquí en el mapa que podéis ver aquí, bueno, en azul las presas que están construyéndose actualmente, y en rojo las presas que están ahora mismo planeadas. Esta es una diapositiva que a mí me llamó mucho la atención. Se la vi a un compañero austriaco de una asociación, de una ONG que se llama Riverwatch, y que yo creo da pie a replantearse quizá o hacerse alguna pregunta. De las 23.000 estaciones hidroeléctricas registradas en Europa, un 90%, o sea, la gran mayoría, son mini hidráulicas, y esa gran mayoría únicamente y son las menos las que producen el 87% de toda la energía. Es decir, quizá, y ahí queda, podríamos plantearnos hasta qué punto deberíamos seguir fomentando la energía de las mini hidroeléctricas. Bueno, ahí queda. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de intentar trabajar para reducir esta fragmentación de la que estamos hablando? Bueno, pues el primer problema que nos encontramos es que no sabemos exactamente cuántos obstáculos tenemos, ni tampoco sabemos en qué estado están. Entonces, uno de los objetivos, uno de los productos principales del proyecto AMBER, y del que se hablará un poquillo más adelante, es elaborar lo que llamamos un atlas europeo de barreras, que es recopilar. Llevamos ya 2 años trabajando en la recopilación de todas las bases de datos, de todos los inventarios que existen a nivel europeo. Los vamos a unificar, y de ahí vamos a hacer un trabajo de validación en campo con el objetivo de sacar unas conclusiones y elaborar unos modelos de fragmentación europeo que, como digo, ahora mismo no existen. Estos son unos datos muy preliminares del número de barreras que llevábamos recopilados el año pasado, en noviembre del 2017. Hasta entonces, 261.000 barreras en 33 países europeos. Sabemos que hay muchas más. Estimamos que hay alrededor de 1 millón de barreras y, como ya digo, lo comentaremos un poco después, pero la idea es publicar la primera versión de este atlas bien a finales de este año o a principios de el que viene. Y ya para terminar, en conclusión, simplemente decir que la respuesta a todo esto, o la solución a todo esto, es intentar encontrar soluciones que maximicen el beneficio social y el beneficio económico, y que minimicen los impactos ecológicos. En esta línea se mueven las 2 iniciativas que han organizado el seminario de hoy, el proyecto AMBER y la iniciativa Dam Removal Europe. Y sin más, le doy pie a César para que continúe él.
bien, pues yo quiero comentar un poco pues, cuál es nuestro trabajo como asociación, como Ríos con Vida dentro del proyecto Amber. Nosotros estamos trabajando un poco, sobre todo en relación a España, en lo que tiene que ver con algunos de los objetivos del proyecto Amber. Como veis, bueno, el proyecto Amber tiene 20 socios de 11 países europeos. El proyecto se desarrollará hasta el 31 de mayo de 2020, con un presupuesto total de 6,2 millones de euros. El nuestro, concretamente, pues, supone el 2,64% del presupuesto total. Partimos de una base, que es el problema de fraccionamiento de los ríos, que tiene una serie de efectos muy importantes, tanto como barrera física, que altera la dinámica fluvial, que altera el flujo de sedimentos, de agua, de nutrientes, el continuo ecológico, cómo se desenvuelve el ecosistema a nivel físico y químico. Y luego que también constituyen una barrera biológica que impide o obstaculiza la circulación de distintos organismos a lo largo del eje fluvial. Y concretamente en el caso de los peces, sobre todo la circulación aguas arriba, digamos en ascenso, ¿no? a contracorriente, ¿no? La deriva del fluvial siempre es aguas abajo, nutrientes, sedimentos, organismos de todo tipo se derivan aguas abajo. Sin embargo, los peces pues, también se mueven aguas arriba, ¿no? Y necesitan hacerlo para completar su ciclo vital. Por lo tanto, las barreras lo que hacen es, bueno, son unos efectos muy profundos sobre el hábitat y sobre las poblaciones, en este caso de peces, ¿no? Hay un claro deterioro del estado ecológico y con respecto a los peces, pues un empobrecimiento de las comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el caso de España. El caso de España es, no es muy diferente al de otros países europeos. Es quizá, un poco paradigmático el hecho de que somos de los países que seguramente más barreras tienen por superficie y por habitante. Somos un país con muchas cuencas fluviales, pequeñas, pero un número importante de cuencas fluviales, muchos lugares para construir cerradas, embalses. Y tenemos una situación, el uso del agua, el uso hidroeléctrico, el uso de regadío es antiguo en nuestro país, y lo que tenemos es una situación muchas veces fosilizada, ¿no? de infraestructuras, presas que siguen tal y como estaban hace 50 años. Este, por ejemplo, es un caso, la presa de Palombera en el río Nansa, en Cantabria, que permanece pues, exactamente igual seguramente a los pocos años de construirse en los años 50 del siglo XX. Dentro de los objetivos Amber, Ríos con Vida participa en la conformación del Atlas Europeo de Barreras, que es una de las principales cuestiones que nos traen aquí hoy. Es el principio del proyecto, inventariar todas las barreras, como ha estado comentando Rosa, saber exactamente qué es lo que tenemos, ¿no? Que no es, parece que puede ser la primera tarea y puede parecer fácil, pero no es sencilla. La información está disgregada y no está centralizada, y este es un primer... el proyecto Amber lo que quiere realmente es empezar a poner un poco de claridad en todo esto, ¿no? A escala europea. Participamos en ese atlas, participamos en todo lo que tiene que ver con experiencias previas, con análisis de experiencias previas y proyección de esas experiencias hacia unas buenas prácticas en el uso del agua relacionado con el fraccionamiento de los ríos. Participamos también en los estudios de caso. Hay varios estudios de caso dentro del proyecto. En España hay concretamente el río Nalón en Asturias y el río Guadalhorce en Málaga.
Y, por supuesto, también participamos en todo lo que tiene que ver con la difusión y la comunicación, que es una parte bastante importante y esencial del proyecto AMBER, ¿no? Se entiende que el fraccionamiento de los ríos es algo que tiene mucho que ver con todos nosotros. Todos nos beneficiamos del agua y ese agua llega hasta nosotros pues, a través de infraestructuras y de proyectos, de construcciones, de un planteamiento en la gestión del agua, ¿no? Entonces, estamos todos involucrados y desde ese punto de vista debemos y podemos hacer algo, tomar conciencia para empezar de cuál es el problema, qué dimensión tiene y cómo podemos contribuir desde nuestro papel, siquiera simplemente de ciudadanos, a solventarlo. Entonces, lo primero de lo que hablábamos era eliminación de presas que no están desarrollando ahora ningún uso, ninguna función, ¿no? Esto es un poco... Yo lo que quería no era esto. Perdonadme. Quiero retroceder ahora. Quiero retroceder, pero tengo que retroceder hasta aquí. Después sí. Bueno, entonces es fundamental tomar conciencia de esto porque efectivamente llevamos, bueno, pues prácticamente siglo y medio construyendo presas, construyendo infraestructuras en los ríos. Si no desde mucho antes, efectivamente, pues hay presas. Bueno, esto es una secuencia muy corta de la demolición de la presa de Robledo de Chavela, que veremos mañana el resultado, ¿no? La presa ya no está allí y los restos, la verdad es que tampoco se ven ahora, ¿no? Ya. Y sí que apreciaremos un poco el resultado de esa actuación. Bien. Hablábamos de las barreras que siguen ahí, que se han dejado abandonadas en los ríos, porque en buena medida hay una previsión en la ley de aguas, pero hay una imprevisión real, ¿no? Hay una imprevisión social, hay una idea de que una presa se construye, un día se deja de utilizar porque ya no es viable, porque se aterra, porque no tiene uso, por lo que sea, ¿no? Pueden ser distintas circunstancias. Y bueno, ¿qué hacemos con esto, no? El coste de restaurar el medio, a devolverlo a su estado inicial, ¿se contempla? ¿No se contempla? Bueno, la cuestión es un poco esta, ¿no? Y hay que empezar por ahí, entendemos, eliminar presas que no se usan, ¿no? Que no se están usando. Y al final lo que nos interesa un poco es recuperar esto, ¿no? Recuperar el desenvolvimiento natural de la vida en los ríos y que las presas pues sean compatibles en la mayor medida posible con esta realidad, ¿no? Con esta realidad que es la que tenemos en nuestros ríos, ¿no? Y la que queremos conservar. Hablamos de eliminación y hablamos, por supuesto, de adaptación. Entonces, bueno, nosotros desde el punto de vista del trabajo del Atlas, pues lo que hemos hecho básicamente es recopilar información, ¿no? Recopilar información con estos condicionantes, con la dispersión que hay de la información, en distintos inventarios, con distintos planteamientos, con una heterogeneidad en los datos, en los campos, en todo el planteamiento de la base de datos. Y lo que hemos hecho, pues un poco revisar todo eso y tratar de conseguir que las administraciones nos envíen toda la información disponible, no solo los organismos de cuencas, sino también las comunidades autónomas, que también tienen bastante información sobre las barreras. A veces no es solamente la caracterización de una barrera sencilla, sino bueno, también de su impacto, sus efectos.
En principio estamos recopilando toda esa información y para Amber pues haciendo bueno, una catalogación sencilla con algunos pocos parámetros de caracterización. Empezamos un poco también a caracterizar el problema de la conectividad fluvial en España. Empezamos con la presentación del proyecto Amber que tuvimos el 30 de noviembre de 2016, donde, bueno, pues todos los participantes, hubo participantes seguro que alguno de vosotros estaba allí, me parece recordar algunas caras que estaban allí, aparte de algunos ponentes que también nos acompañan hoy. Estuvimos haciendo un análisis inicial de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la restauración fluvial en España. Salieron cosas bastante interesantes, cuestiones de fondo, cuestiones más importantes, menos importantes. Todas las que están aquí, la verdad es que son bastante significativas, muchas de ellas, ¿no? Efectivamente, hay que ver que allí pues, se expusieron muchas debilidades, muchas amenazas, fortalezas menos, ¿no?, para conseguir una restauración fluvial en España. Pero sí que salieron también muchas oportunidades, ¿no? Y eso creo que es muy significativo, muy interesante y es donde nos debemos volcar, ¿no? Sí que tenemos una situación que nos permite, bueno, encarar el futuro con, no diría a lo mejor con optimismo, porque el problema que tenemos es de gran magnitud, pero sí que tenemos oportunidades para abordarlo y tenemos que aprovecharlas. Una de ellas que nos lleva seguramente hoy aquí de una manera especial es la participación de la ciudadanía, la implicación de la gente en general. Porque, como decíamos, todos usamos el agua y muchas veces no somos conscientes de lo que implica eso, ¿no? Que abramos el grifo y haya agua, que encendamos la luz y prenda la bombilla, ¿no? Efectivamente, en España, como en otros muchos países, pues el desarrollo eléctrico o del suministro eléctrico a gran escala empezó con la hidroeléctrica y es una energía muy importante en nuestro país, ¿no? Que seguramente en términos de producción y de suministro de generación eléctrica se lleva más del 15% muchos años, hay veces que más, ¿no? Y además es una forma de generar energía, como sabéis, que es muy elástica, tal y como se ha estado desarrollando y se ha estado gestionando tradicionalmente, pues claro, es muy ventajosa, ¿no? Los costes de construcción de las infraestructuras ya están amortizados, muchas veces no se han considerado por parte de la sociedad el coste tampoco por ejemplo, de la demolición, de la eliminación, de la restauración del medio. Los costes ambientales tampoco están integrados, entonces, claro, sobre el papel es una energía muy rentable. Otra cosa sería si realmente internalizara todos los costes que conlleva, incluido, por supuesto, el desmantelamiento, la eliminación de esas infraestructuras y la devolución del medio a su estado inicial. Cuando la presa deja de tener sentido, deja de poder funcionar, porque es algo que ocurre, aunque ocurra dentro de 50 años, ocurre inexorablemente. Entonces la sociedad tiene que prever esto, necesariamente, y de hecho en la ley se prevé. Tenemos que hacer caso a la ley en esto, ¿no? Y seguramente mejorarla, pero tenemos que cumplir la ley en todos sus extremos, no solo en el que interesa, digamos, al sistema económico o resulta beneficiado por él, ¿no? Cuando hablábamos con los participantes en aquella sesión, también preguntamos qué esperabas de Amber, qué esperas de Amber. Pues se esperaba, sí, con un proyecto como este, más colaboración internacional, pero también, efectivamente, más sensibilización y participación de la gente. Es algo fundamental, ¿no? Creo que es lo que esperamos todos. No voy a extenderme mucho más. Hemos hecho algunas labores relacionadas con el Atlas han sido, por ejemplo, la validación en campo de los datos que nos hemos ido encontrando en inventario. No hemos podido hacer una evaluación exhaustiva, pero sí que hemos hecho una validación general homogénea para todos los países de Europa. Y bueno, pues en 5 ríos, 100 kilómetros de río,
en cada país. Nos han salido datos interesantes, hemos evaluado un poco las barreras que nos salían en esos tramos. Ahí, por ejemplo, podéis ver algunas de las barreras que teníamos en el río Nalón, por ejemplo, que es un tramo que hay una sucesión de barreras en tramo urbano. Muchas veces queremos regular el flujo de los ríos sin darnos cuenta de que a veces estamos poniendo barreras realmente al movimiento de ciertos organismos, de los peces en este caso. A veces vemos saltar un pez en una barrera o remontar un pez en una barrera y no nos damos cuenta de que vemos el que remonta, pero no todos los que se quedan sin remontar en este pequeño obstáculo, ¿no? Realmente a veces hemos hecho barreras en los ríos por mera cuestión estética muchas veces, ¿no? Yo recuerdo muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en Rascafría, me fui un día y vi en el arroyo de Rascafría un montón de saltos hechos en el río, ¿no? No tienen ninguna utilidad aparente, salvo procurar una lámina constante de un flujo más o menos estable en una zona urbana. O sea, bueno, no es solo barreras en uso, sino muchas veces barreras por barreras, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese estudio nos dieron cifras significativas y seguramente es una mera estimación, un mero indicador, nos salía una barrera por kilómetro, a lo mejor es una exageración, pero realmente tenemos muchas barreras, muchas, sí. Aquí había inventariadas, Rosa ha puesto un dato de 17.000 y pico. Hay inventarios un poco más exhaustivos o con datos un poco no oficiales o de todas las barreras, porque aquí a lo mejor tenemos datos de azudes, de presas, pero nos faltan barreras, nos faltan estaciones de aforo, nos faltan superficies para calzar puentes, nos faltan un montón de cosas que muchas veces están ahí y que no tenemos una conciencia de que pueda ser una barrera, pero lo es, ¿no? Faltan algunos de los claro. en España. Sí, por eso poníamos algún dato que salió en algún momento de unas 25.000 barreras conocidas, digamos, cuando también las estimaciones todo el mundo luego nos dice, los que trabajan en esto, en las administraciones, nos dicen, no, pero hay más, ¿no? Pero hay bastantes más. No sabemos cuántas, pero hay bastantes más. Probablemente a lo mejor un tercio se nos escapa, ¿no? Es una estimación a grosso modo, ¿no? No lo tomemos como algo... Bueno, en fin, también es cierto que sobre el tema de la franqueabilidad de los peces, de los pasos para peces, pues tenemos que darle unas cuantas vueltas de tuerca a esto también seguramente. Son medidas correctoras del efecto barrera en presas en uso, en principio en uso. Bueno, muchas veces estamos viendo que efectivamente lo que nos decían hace años, lo que hay publicado en numerosa bibliografía sobre el tema de las escalas, que tienen problemas, que muchas veces no funcionan por diversos motivos. Bueno, pues hay que intentar, siempre que se pueda, pues hay que intentar empezar a hacer otras cosas, hay que habilitar otro tipo de soluciones. Aquí, por ejemplo, vemos una de esas cosas que da gusto ver hoy en día, ¿no? Dice uno, hombre, pues ya se están haciendo este tipo de cosas por fin en España, ¿no? Esto lo hizo la Confederación del Duero en una presa en uso de una minicentral en el río Tormes. Es cierto que muchas veces es el erario público quien paga esto. Bueno, pues hay que involucrar también a los usuarios, a los promotores en estas cuestiones, ¿no? Porque las soluciones de paso, las medidas correctoras son intrínsecas a los proyectos y cada vez pues, hay que ser más exigente, ¿no? Y esto tiene que ver con los objetivos de AMBER. Por último, recalcar el tema de la participación ciudadana. Bueno, sobre el tema de la encuesta sí que nos interesa mucho que nos dé vuestra opinión a través de esa encuesta sobre las presas. Y bueno, pues ya pues hablaremos un poco, tendremos tiempo de ver un poquito en qué consiste esa participación ciudadana desde el punto de vista de AMBER, cómo se ha articulado a través de esa app Barrier Tracker que presentamos hoy y que, bueno, pues esperamos que todos podáis descargar y empezar a usar. Ya está disponible en 9 idiomas europeos y también, por supuesto, en español. Desde hoy la podréis utilizar cuando vayáis a los ríos. Es importante
Por supuesto, podéis llegar a localizar barreras que no están inventariadas en ninguna parte. Eso puede suceder si frecuentáis los ríos. Y, de hecho, es un objetivo fundamental complementar los datos de los inventarios, los datos que tenemos por las administraciones con esa aportación ciudadana. Pero también podéis enviar vuestros datos, vuestra caracterización de presas que ya están inventariadas. Para validar esos inventarios, para enriquecer esa caracterización, es muy útil y, sobre todo, para hacer ver que realmente es un problema importante y os interesa, nos interesa a todos. Y nada, por mi parte nada más de momento. Muchas gracias. ¿Tenemos? Y para terminar esta charla, os presentamos el programa de Ciencia Ciudadana, que, como bien dice César, vamos a presentar hoy, en la más absoluta primicia, de hecho, porque no lo hemos presentado todo más en Europa. Ahora mismo, a propósito del World Fish Migration Day, esta aplicación se va a presentar en muchos ya de los países europeos que disponen de traducción. Y el programa de Ciencia Ciudadana básicamente está formado por esta aplicación, Barrier Tracker, y el portal web donde se pueden ver todos los resultados. Un muy breve vídeo sobre la aplicación. Bueno, pues como comentaba César, el objetivo de este programa es pues pedirle un poco a la sociedad que se involucre, que ayude a completar el inventario de barreras que queremos hacer. Lógicamente es imposible hacer un inventario a nivel europeo de forma exhaustiva solamente con equipos de trabajo. Necesitamos que la gente, pues a través de esta aplicación contribuya. La aplicación, como bien decía César, está ya disponible desde justamente la última y definitiva versión desde el viernes pasado, tanto para gente con Android como con iPhones. Simplemente metiendo Barrier Tracker ya os aparece. Barrier Tracker, que es el nombre que le hemos dado, no hemos querido traducirlo, es el nombre que mantiene en todos los idiomas.
Y este es un vídeo. Esta es una pequeña demostración de lo que sería registrar una barrera. Nos metemos en la... Vamos a ver. Nos metemos en la pantalla. La primera opción será registrar una... A ver. En algunos sitios tengo que ir muy rápido y en otros muy lento. Y vamos a ver. Nos da la opción de registrar un nuevo obstáculo, de ver un mapa. Entonces vamos a iniciar registrando un nuevo obstáculo. Sacamos una foto de la barrera en la que nos encontremos. Esto, por ejemplo, es un azud que está en Murcia, el azud del Jarral. La siguiente pantalla nos da la opción de determinar qué tipo de obstáculo estamos hablando. Si pinchamos sobre los distintos iconos nos va dando una pequeña descripción de lo que es. Dentro de, si elegimos azul, como es este caso, también tenemos la posibilidad de elegir de qué tipo de azud estamos hablando. La siguiente pantalla nos va haciendo una serie de preguntas, pues qué altura tiene esta barrera, tiene un paso para peces. Son todo preguntas sencillas que ayudan a darnos un poco más información sobre las distintas barreras. ¿Se extiende la barrera a lo largo de todo el cauce? Sí y no. Como veis, hemos intentado hacerlo de la forma más simple posible, pero a la vez recogiendo información que consideramos útil. ¿Cuál es el ancho del río? ¿Cuál es el nombre del río? Bueno, pues datos básicos, fundamentales. Está la barrera en uso, unos comentarios adicionales y, por último, la localización de la barrera. Si tenemos activado el GPS, simplemente nos llevará al punto, pero también nos da la opción de meter la localización manualmente o incluso de guardar la foto y guardar los datos para después. Es común que en el campo no tengamos una buena conexión y entonces siempre se puede hacer después. Bueno, pues enviar ahora o dejarlo para luego. La otra de las opciones que podemos hacer a través directamente de la aplicación es meternos en el mapa. En el mapa vamos a ver, por un lado, las barreras que ya están registradas y que se han registrado a través de la aplicación. Este es el caso, ya tenemos algunas registradas. La aplicación nos da la opción de verlo bien en calles o desplegar ahí a la izquierda, como ves, y verlo, por ejemplo, en modo satélite, en modo híbrido. Podemos hacer zoom todo lo que queramos. Y estamos, os recuerdo, viendo ahora mismo únicamente las barreras que se han recopilado a través de la aplicación. Si quisiéramos comparar y pasarnos a la capa del Atlas, que como os decíamos previamente es la capa que recoge todas las barreras que hemos ido recopilando por países, pues simplemente Atlas Datos en ese pequeño botón y se nos carga esta otra capa. Como podéis ver, hay una diferencia brutal, se puede decir, entre los inventarios que existen entre los distintos países. Francia, por ejemplo, tiene un muy buen inventario. En Alemania, por ejemplo, no hemos conseguido recopilar ningún dato hasta ahora. Suiza tiene un buen inventario. Eso es la República Checa. En la zona de los Balcanes estamos teniendo también dificultades en recopilar. Y luego a la izquierda se abre también una serie de pestañas. En mis registros, se puede ver cuáles son las barreras que hemos registrado. También tenemos acceso a mi cuenta.
donde vemos bueno, pues los datos de cada usuario, tenemos información, podemos acceder a un poco de información general sobre el proyecto, un poco de información sobre dónde van mis registros y de qué manera se van a utilizar. Bueno, pues como veis, datos y privacidad, avisos sobre seguridad y salud, tal. Una pequeña también resumen de cómo funciona la aplicación. Y la última pestaña me parece que es una pestaña que hay para patrocinadores, para bueno, instituciones, organizaciones que quieran darle el apoyo a la aplicación, al programa de ciencia ciudadana, bueno, pues pueden tener ahí su icono. Y luego, por último, en el extremo derecho había un pequeño círculo que nos lleva directamente al portal web. Al portal web, que es parte de se puede acceder directamente a través de la página web oficial del proyecto AMBER y que tiene este aspecto. Eso sería una demostración de cómo se puede grabar una barrera. ¿Que queremos después ir a ver nuestra barrera? Bueno, pues nos vamos, como os decía, al portal web, que es una de las pestañas que se encuentra en la página oficial del proyecto, AMBER International. Y bueno, tenemos distintas secciones. La primera sería esto que acabamos de ver y que tenemos acceso también a través de la aplicación. Bueno, pues ver los registros que se han grabado a través de la aplicación. Debajo, el aspecto que tendría, como decíamos antes, la capa del Atlas. A la izquierda se puede ver quiénes son los top registradores a nivel global. También esto se puede cribar por país. Si seguimos bajando en el portal, pues bueno, podemos encontrar información del Atlas, de cómo se está recopilando, de los objetivos. Tenemos también algo de información de las distintas tipologías de barreras, de los impactos que producen. Tenemos otra sección que es el Photo Classification Tool, que sirve para validar los registros que va subiendo la gente. De forma automática se van combinando preguntas que aparecen en la aplicación junto a fotografías que ha ido subiendo la gente, y entonces se puede desde el portal ir diciendo, bueno, pues ir contestando a las distintas preguntas. Otra de las funciones que tenemos es, bueno, aunque no estemos físicamente junto a la barrera, pero todos sabemos dónde puede haber o dónde hay barreras, pues bueno, también se puede meter la información a través del portal directamente. Tenemos el mapa, simplemente hacemos zoom y picamos donde esté la barrera y ahí metemos la información. El portal también nos da la opción de suscribirnos, por supuesto, al newsletter del proyecto. Nos da algo de información de la aplicación y, por último, podemos ver los iconos que comentábamos antes de las instituciones que dan soporte al programa de ciencia ciudadana. Ahora mismo solo tenemos estas. Desde aquí, por supuesto, invito a si alguno quiere también prestar su apoyo, pues que nos lo haga llegar y subiríamos la foto aquí al portal. Ya por último, y para finiquitar, estas son las distintas direcciones del proyecto. La página web, el Facebook, el Twitter, y tenemos un grupo en el LinkedIn. Y sin más, muchas gracias a todos y esperamos que ya está, que salgáis de aquí del seminario con la aplicación descargada.